Este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante en un año en que la crisis migratoria, ¿no?, ha golpeado con crudeza particularmente a Europa, como lo hemos comentado tantas veces aquí en GPS de Cooperativa. El 2015 ha dejado imágenes e historias también muy impactantes en ese continente, pero la migración es también una realidad en Latinoamérica y muy potente también es Chile. En Chile, quiero decir, es cosa de ver las calles. Bueno, aquí mismo lo hemos dicho. En este barrio, Yungay, por supuesto. Y es por eso que estamos con Rodrigo Sandoval, quien es el director del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Soledad, Paula, Marco, muchas gracias. Un abrazo. Gracias Bienvenido por acompañarnos, sí. Y por hacerte el tiempo, además, en estos días que el taco está feroz. Pero para comentar de un reconocimiento al taxista que claro, hizo milagros para que llegara. Pero para comentar de un tema tan importante como este, ¿queremos al migrante en Chile? Chile, yo trato de que seamos un poquito más comprensivos con los chilenos. La verdad es que la migración que nosotros tenemos hoy día, esta migración de los 90 hasta la fecha, es muy distinta a la migración a la que estábamos acostumbrados. ¿En número? En características, la migración histórica, okay. Esta migración europea que vino a colonizar los extremos de este país, que creó ciudades y que nunca tuvo mayores complejos o mayores complicaciones respecto a cómo se relacionaba con los chilenos, porque la verdad es que ellos hacían sus propias ciudades. Claro. Es distinta la migración de los 90 a la fecha, que una migración de más cerquita, más regional, una migración que viene a centros urbanos ya consolidados y donde ya hay gente viviendo y por lo tanto hay gente con la cual hay que acostumbrarse a llevarse mejor, y por lo tanto el Estado chileno, la sociedad chilena no estaba preparado para esta nueva migración, y nosotros recién hoy día estamos tomando en serio como Estado decisiones pertinentes para poder aprovechar este potencial que significa la migración. Eso es sumamente importante. La migración es una buena noticia en dos sentidos. En el primero, que constata buenas noticias anteriores, es decir, la gente no migra a los lugares donde están las cosas mal, la gente migra donde hay indicadores interesantes de crecimiento económico, estabilidad política, y por el otro lado la migración en sí misma es una buena noticia, porque todo indica, todo el conocimiento demuestra que los países se favorecen cuando gestionan adecuadamente sus flujos migratorios. Director, antes de entrar en las políticas y en todo lo demás, ¿cómo mapeamos la migración hoy día en Chile? Porque usted dice bien cerquita, regional, y uno tiene alguna idea, ¿no? En este barrio, Perú, Colombia, el Caribe ha entrado muchísimo, pero si uno tuviera que ponerlo en números, ¿de qué hablamos cuando hablamos de migrantes hoy día en Chile? Bueno, por razones de infeliz recuerdo, nosotros no contamos con un censo del cual podamos echar mano para tener un dato más preciso. El Departamento de Extranjería y el INE han desarrollado una estimación de los residentes en Chile, agregando a los residentes contratados en el último censo fiable, esto es el del año 2002, las permanencias definitivas entregadas hasta la fecha. Eso nos da una relación de 477.253 personas extranjeras que supuestamente viven en Chile. Como digo, es un cálculo muy conservador si uno considera que solamente el año pasado nosotros dimos 144.000 visas. No todos se quedaron, pero es claro de que si nosotros hablamos con certeza de cuántos extranjeros hay en Chile, superamos con largueza el 500.000 de personas. ¿Y de dónde vienen los extranjeros? La mayoría de los extranjeros en Chile son de la comunidad peruana, le siguen la argentina, la boliviana, la colombiana y la ecuatoriana. Hasta el año pasado yo te habría dicho que en cuarto lugar estaba la ecuatoriana, pero precisamente la colombiana es una de las comunidades cuyos flujos han mostrado ascensos interesantes en el último tiempo, y con algunos interesantes ejercicios migratorios desde República Dominicana, desde Haití hasta hace muy poco también de España, de Europa. En general un arcoíris bastante interesante de nacionalidades, culturas y variedades que yo creo que vienen a darle harto color a Chile, digamos. En este Día Internacional del Migrante, este 18 de diciembre, estamos hablando con Rodrigo Sandoval, director del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Hay un tema que siempre tiene, como tú lo decías, ¿no? Como que de repente este tema se hizo tema y no estábamos acostumbrados a eso, y eso conlleva una serie de cosas. Veíamos reportajes, por ejemplo, en algunos canales que no voy a mencionar ahora pero por favor, en donde aparecía consultorios que han tenido que adaptarse porque la mayor cantidad de los pacientes son extranjeros, incluso han tenido que hacer rápidamente cursos de idioma y un montón de cuestiones para poder adaptarse a esta nueva situación. Cosa que eso, Felipe Vergara, ¿sí? Exactamente, por eso que lo estaba mencionando. Sí. Entonces el tema es que uno lo veía hace 20 años en Nueva York esto, y ahora uno lo ve aquí en Santiago de Chile. ¿Qué tan rápidos son estos fenómenos de migración? O sea, no es una cuestión que es una cuestión que no ha sido pausada, digamos, ¿no? Sino que de repente somos un país de migrantes. A veces sí, a veces no. Lo normal es que los flujos migratorios sean muy a largo plazo. Pensemos solamente si cualquiera de nosotros cuatro hoy día decide migrar.
ya significa una decisión muy compleja. El migrante no es el más pobre ni el menos calificado, todo lo contrario. Una persona que migra es una persona que tiene condiciones de emprendimiento, porque es un proyecto de emprendimiento excepcionales. Son personas que tienen, para empezar, coraje. Segundo, tienen capacidad para liquidar su existencia, tomar decisiones trascendentes como dónde dejo a la familia, cómo invierto la plata, dónde voy a ir. Eso es una decisión muy compleja. Y en esa decisión, perdón Rodrigo, es particularmente, por un lado, lo económico, vivir mejor, pero por otro lado también la persecución política y el tema que tiene que ver con los refugiados, ¿no? Las zonas de guerra. Sí, se distingue entre motivos migratorios y causas migratorias, y es una distinción que es bien interesante, no es académica, sino que es casi semántica, y a mí me gusta mucho esta distinción porque existen causas migratorias que son principalmente razones que uno busca, y existen motivos, que uno los pulsan de un lugar. Y existen motivos migratorios que generalmente están vinculados a una esperanza. Entonces, la migración se diluye, se sitúa en esos dos horizontes. Por un lado, existen razones que hacen que la gente deba irse de los lugares donde están. Se dice que el primer aspecto del derecho a migrar es el derecho a no migrar, es decir, el derecho que tenemos todos nosotros a poder desarrollar un proyecto de vida digno y viable en nuestro propio país. Las personas que finalmente migran son personas que en principio ven afectado ese derecho. Pero también tenemos personas que buscan mejoras en su calidad de vida, que buscan una esperanza. Y respecto a los tiempos que es tu consulta, nosotros tenemos flujos que son bastante de largo tiempo, bastante ralentizados si uno quiere. Pero también tenemos flujos que son bastante irruptivos. El terremoto de Haití el año 2010 provocó un importante y abrupto aumento de población haitiana, porque ya existían algunos focos, supieron que había alguna comunidad ya existente. El alcalde de Quilicura, una comuna que es señera en términos de acogida, una comuna definida como de multiculturalidad, nos comentaba que él empezó con este tema precisamente por la cantidad de haitianos que llegaron a pedir teléfono a la municipalidad para poder comunicarse con sus parientes en Haití. El terremoto trajo gente, pero ya había gente que fue la que llamó a sus parientes allá. Y desde ahí la conexión. Absolutamente. Sí. Rodrigo, yo quiero hacerte una pregunta, por lo menos, que es súper incorrecta, que es políticamente incorrecta, que además la gente generalmente no hace, pero que está en el comentario más de la calle, del taxi, el ciudadano a pie, y que te la voy a reafirmar con un reportaje que leí hace poco en la revista El Sábado del Mercurio, a propósito del pueblo Buenaventura, que está en Colombia, que decía que que es un pueblo básicamente sin ley, ¿no? Donde los colombianos lo pasan pésimo, dicen que no es una ciudad para débiles, además, y dicen que la mayoría de los colombianos que llegan a nuestro país llegan precisamente arrancando de Buenaventura. Lo que quiero anexar es que también existe esta preocupación de qué tipo de ciudadanos llegan a vivir a nuestro país, y que también me parece legítimo, deja decírtelo, porque creo también que estamos todos como en la construcción de una buena sociedad, y también de repente cuando tu barrio llega gente extranjera, quieres saber quiénes son estos extranjeros, pues como cuando te presentan al pololo la hija, tú quieres saber más o menos cómo es la familia, el pololo, no tengo idea. Lo que quiero decir que me parece una cuestión que es bien natural y que es súper difícil de expresar probablemente, porque es bien políticamente incorrecto decirlo, pero hasta qué punto, tal como tú ejemplificabas, un migrante es una persona que está saliendo de su país, que es un emprendedor que tiene muchas cualidades positivas, hasta qué punto también tiene cualidades negativas. Yo te quiero felicitar por la pregunta, porque me parece que voy a irme un poquito a Europa. Europa, uno de los grandes pecados que tiene en materia migratoria es que por mucho tiempo el tabú que era el racismo, el tabú que era la xenofobia, a propósito después de la Segunda Guerra Mundial, hizo que los actores políticos normales, el establishment político, evitara pronunciarse respecto a las complejidades de la migración. Claro. Y como todo fenómeno social, la migración tiene muchas oportunidades, tiene muchas virtudes, pero obviamente tiene complejidades, tiene dificultades, tiene complicaciones. Y lo que sucedió en Europa es que como los cuadros normales políticos evitaron el tema, le dieron espacio para aquellos que tenían descontento con el tema migratorio a sectores de la ultraderecha y el renacimiento del fascismo en Europa, en fin. Entonces no me parece que sea para nada incorrecto hacerse la pregunta. ¿La migración tiene complicaciones? Claro que las tiene. Pero es súper importante que nosotros tratemos con respeto a la gente, tratemos con respeto a los ciudadanos y tratemos con respeto a la opinión pública, en términos de que hay que hablar con la verdad en materia de migración. Nosotros nos hemos dedicado en este año y medio precisamente a derribar muchos de los mitos en materia migratoria. No es efectivo que los migrantes delincan más que los nacionales, que es la pregunta que está atrás de tu consulta. Si nosotros revisamos los porcentajes de detenciones de la PDI,
vamos a encontrar que un 4,2% son extranjeros. Y claro, si un 2,7% de la población son extranjeros y un 4,2% de los detenidos uno podría decir, parece que los extranjeros se portan más mal que los chilenos. Sin embargo, si revisamos los datos de Carabineros, nos vamos a dar cuenta que la presencia en detenciones es de un 1,3%. Sí, pero ahí hay también un asunto cultural, porque más de alguien dirá, por último, que robe, pero que robe en su país. Sí, claro. El chileno que robe acá, y que tiene que ver con lo mismo del trabajo. Pero voy a eso, porque antes de eso hay que definir si roban. Y es lo que quiero demostrar. Lo que pasa es que la PDI es la que tiene a cargo precisamente la vigilancia y el control respecto a la ley de extranjería, por lo tanto es normal que tengan mayores niveles de detención en materia de extranjeros. Pero si nosotros comparamos los carabineros, que son los que están desplegados a nivel nacional, y los que de verdad son como un buen parámetro, nos vamos a dar cuenta que los extranjeros delinquen menos que los chilenos. El móvil de los extranjeros cuando llegan a Chile es laboral, no es delictual. Es decir, pensemos... Conseguir un empleo. Absolutamente, sí. Y yo no quiero justificar a las personas que delinquen, pero la verdad es que también muchas veces nosotros llevamos, así como se hace esa relación entre pobreza y delincuencia, porque muchas veces nosotros a las personas les privamos de oportunidades de desarrollarse de alguna forma decente. También en materia de en materia de extranjeros, nosotros muchas veces vulneralizamos. Nuestra ley migratoria es una ley que restringe las posibilidades de hacer una vía legítima de un extranjero. Si nosotros no permitimos, por ejemplo, la ley de extranjería hoy día no permite que una persona pueda venir a buscar trabajo. No lo permite, no existe ese formato migratorio. Por lo tanto, la única posibilidad que tiene una persona de venir a buscar trabajo a Chile es mentir en frontera diciendo que es turista. Claro. Y un país no se puede favorecer a partir de esa mentira. Entonces nosotros de entrada ya le decimos a la gente, usted mienta. Después cuando vienen acá le teníamos una visa que era la visa sujeta a contrato, que exigía que ese patrón acá que contrataba a un extranjero se obligara a pagar el pasaje de vuelta de ese extranjero y de su familia una vez que terminara el contrato de trabajo, lo cual ya dificultaba el acceso al cupo y además amarraba la residencia a ese contrato de trabajo. Y si ya la relación laboral es vergonzosamente asimétrica en este país, imagínense lo que significa que además usted tenga la visa. Eso da para mucho abuso. Claro, y ahí hay un tema también que tiene que ver con, bueno, este es un país formado por migrantes también, ¿no? Y se supone que algo debemos haber aprendido, pero sin embargo cuando uno ve el caso de los peruanos, por ejemplo, nos ha tocado ver en este mismo barrio, gente que tiene un enorme esfuerzo, que ha logrado juntar su plata, pero que no puede acceder, por ejemplo, a un crédito hipotecario siendo extranjero. Entonces tiene casi todo bien, pero vive en una pieza porque no puede vivir en otra parte. ¿Qué hay con los cambios de leyes y qué hay con los cambios que favorecen que los migrantes vivan bien? Porque esa es la pregunta. Yo creo que esa es, ¿no? Porque nosotros administrativamente hemos hecho durante este año, insisto, nosotros estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, así que no esperen falsa humildad en esta entrevista. Pero nosotros nos sentimos muy felices de lo que hemos hecho. Hemos creado una visa por motivos laborales que precisamente acaba con la visa sujeta a contrato, porque por desuso hoy día ya no se sacan visas sujetas a contrato, hoy día se sacan visas por motivos laborales que no tienen esta cláusula de viaje y que tampoco amarran a ese empleador con ese extranjero. Sin embargo, los compromisos morales de los países, yo creo que nosotros tenemos una deuda moral con la migración, se satisfacen solo a través de la ley. Esa es la forma en la cual los estados demuestran compromisos reales con respecto a estos desafíos que tienen. Un orden. Absolutamente, y por lo tanto nosotros tenemos ya un compromiso. Aquí ha habido cosas importantes, perdónenme la insistencia en esto. El día 5 de noviembre, por primera vez en la historia de Chile, se juntó el Consejo de Política Migratoria, una instancia creada por la presidenta Bachelet en el año 2008, pero que recién se vino a constituir ahora, este día 5 de noviembre, y por primera vez nosotros tuvimos a 9 ministros de Estado discutiendo el tema de la migración, los desafíos que significaba. Mandataron al Consejo Técnico de Política Migratoria para un plan de migración, es decir, cómo nosotros hacemos que los distintos servicios interactúen y confluyan en desafíos claros y mandatos pertinentes, mandatos claros respecto de qué hacemos respecto a la migración. Hay mucho que hacer en ley, pero sobre todo también hay mucho que hacer en lo administrativo, el acceso al RUT, en fin. Al día siguiente, la Presidenta de la República dictó el instructivo presidencial número 5, que es la segunda vez, la primera había sido ya misma el año 2008, que un presidente de la República define una política migratoria para el Estado de Chile. La característica que tiene este segundo documento, que yo obviamente me apasiono con esto, al resto le puede parecer que es una lata, pero esto es muy importante, mandata a todos los servicios públicos a considerar en sus presupuestos el tema migratorio, a crear oficinas de asuntos migratorios y además a considerar dentro de sus herramientas de gestión de participación el tema migratorio. Yo de verdad estoy convencido de que eso va a significar un impacto en términos de cómo nos tomamos en serio la migración.
Y respecto a nuestra pega, que fue la segunda conclusión del proyecto del Consejo de Política Migratoria, comprometimos para el primer trimestre del próximo año una nueva ley de migraciones. Una nueva ley de migraciones que venimos discutiendo hace un año, con encuentros participativos, preguntándole a la academia. Yo de verdad siento que nosotros estamos en una oportunidad que yo nunca había visto en un tema en que muchos actores se dan cuenta que hay que discutir un tema. Rodrigo, perdona, una sola cosita y el último, ¿no? Porque hemos visto los hijos de los migrantes y su calidad de ser nacidos acá pero no ser chilenos. ¿Qué pasa con eso? Lo hemos visto en algunos reportajes también en televisión y que es un tema como pendiente. ¿Qué ha pasado con eso? Si lo puedes decir rapidito. Absolutamente. La Constitución define, voy a ser bien rápido, la Constitución define como chilenos a los nacidos en territorio nacional y pone una gran excepción. Los hijos de personas que prestan servicio para sus países, el hijo del diplomático y el hijo del extranjero transeúnte. Y nunca definió qué es lo que era extranjero transeúnte. En algún momento, particularmente el año 95, se dicta una circular en la cual se identifica extranjero transeúnte con una persona en irregularidad migratoria. Eso quiere decir que una persona que se encontraba con su visa vencida, si tenía un hijo en Chile, ese hijo no era chileno, sino que era hijo de extranjero transeúnte y por tanto no era chileno. Lo que nosotros hicimos el 11 de marzo del año pasado, cuando llegamos, fue cambiar ese criterio. Hoy día no se desconoce el carácter de nacional de esos niños. Nosotros ayer estuvimos en una instancia que creó, antes de ayer, perdón, con el presidente de la Corte Suprema y una serie de organizaciones que habían presentado un recurso respecto a personas anteriores a que nosotros llegamos, y nosotros vamos a hacer acciones positivas para ir a buscar a aquellas personas que no saben que tienen derecho a ser chilenos. ¿Con efecto retroactivo? Es que no podemos hacerlo automáticamente, pero sí le podemos decir, y en esto sirve este medio, a toda aquella persona que esté inscrita como hijo de extranjero transeúnte puede ir, y que esté viviendo en Chile, eso quiere decir que no era nada hijo de extranjero transeúnte, puede ir a las oficinas del Departamento de Extranjería y nosotros vamos a proceder a su rectificación. Perfecto. Ese problema está absolutamente superado y lo que falta es comprometerlo legalmente, no solo administrativamente. Y comunicarlo, claro, absolutamente. Por cierto. Ahora las leyes hacen una parte nomás, porque también el colegio, la enseñanza y todo, las leyes La nos ponen cultura, solo las ¿no? normas, Sí. nos ponen los marcos. Es que las economías llaman a personas que las sociedades nunca están preparadas para recibir. Esa es la experiencia que uno tiene en Europa y esa es la experiencia que nosotros estamos adquiriendo hoy día aquí. Tienes que poner a disposición, ¿no?, la preparación del país también para este tipo de fenómenos que, como tú decías, es muy enriquecedor en la medida que se sabe manejar bien. Rodrigo Sandoval, director del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, invitarlos a todos a la fiesta de las migraciones. Cierto, que tenemos mañana. Que mi periodista está haciendo gestos que no se me había olvidado. Entonces, Ahí en el Parque Balmaceda en Providencia. Así es, en el Parque de la Aviación. Entre las 12 y está. las 21 horas. Festival Gran del fiesta, Migrante. vamos a tener talleres de idioma, enseñanza, Tejido. cocina, de todo. Lo Ahí más rico es que hay estaremos. comida A de todos aprovechar la lados, así riqueza que de la Eso es lo migración. más rico. hay que ir a aprovechar. Gracias, director. Muchas gracias a ustedes. Algo muy importante, hay noticias que pasan volando y otras como esta que te harán volar. BCI y American Airlines se unieron para traerte un nuevo plan que se llama Plan BCI Advantage. El plan con la tarjeta de crédito que más millas acumula. Ingresa en bci.cl y descubre el nuevo plan BCI Advantage. BCI somos diferentes. Y hay uniones que quisieras evitar.